Bienvenidos hermanos, otra vez aquí en la oficina. Estamos empezando los servicios en la iglesia cada 15 días. La próxima semana vamos a estar otra vez en el santuario. Estamos dando pasos así un poco lentos hasta que podamos asegurarnos que todo está bien, que podemos volver a la normalidad. Gracias por acompañarnos, le mandamos un saludo a todos ustedes, los que nos escuchan. Entiendo que están compartiendo muchos de ustedes los videos con familiares y amigos y estamos muy agradecidos por eso. Y les animo a que lo sigan haciendo, para que entonces el mensaje de Dios pueda llegar a todo nuestro preciado continente. Hoy les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15, el otro día trabajamos con el 14, y vamos a ver otra de las expresiones de Jesús, otro yo soy, en este caso es yo soy la vid verdadera, que es el título de esta exposición. La serie es el yo soy de los tiempos y el título de esta exposición, yo soy la vid verdadera. Entonces lo que voy a ir haciendo es leyendo el texto a medida que vamos desarrollando el tema. Vamos a tener una palabra de oración y nos metemos de lleno entonces al estudio de esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra y la oportunidad que tenemos de abrirla y estudiarla y remontarnos al pasado cuando tú, Señor, decías estas palabras memorables y que impactan nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hoy puedan seguir teniendo el efecto que tuvo en aquel entonces. Así que háblanos al corazón y ayúdanos a vivir un cristianismo productivo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quizás yo quisiera empezar esto con una pregunta. Y es, ¿cómo podemos nosotros llevar una vida espiritualmente productiva? En todo el mensaje que tenemos en este discurso de Jesús, a donde apunta el Señor, a fin de cuentas, si hemos de preguntar, bueno, ¿para qué les dice todo esto? El gol es para que estos hombres sean testigos de Cristo al mundo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 15, verso 27, donde nos dice, vosotros daréis testimonio. Y acá es donde tenemos que parar un poquito, porque muchas veces nosotros damos por sentado eso, de que tenemos que ser testigos de Cristo al mundo. Pero cuando hablamos o mencionamos al mundo, es un concepto abstracto. Realmente nosotros vamos a ser realistas, no vamos a ir al mundo. No vamos a salir al África, o vamos a ir a algún rincón de la India, o ir a alguno de los países en Europa, o en el, qué sé yo, podemos escoger el último punto de Tierra del Fuego, en el continente americano, allá en el sur. Quizás el Señor sí escoja de algunos misioneros para enviarlos a diferentes lugares a predicar el Evangelio. Pero la generalidad de quienes escuchan todo esto que vamos a hablar no van a hacer esos viajes transatlánticos para ser un testigo de Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenemos una comisión que llevar a cabo dentro de nuestro círculo. Entonces, dejemos de pensar un poquito en ser testigos al mundo y pensemos cuál es nuestro mundo. Es decir, ser testigos en nuestra casa,
ser testigos en nuestro vecindario, ser testigos de Cristo con la gente con quienes trabajamos todos los días o estudiamos, los familiares, las amistades. En fin, tenemos un círculo que se circunscribe a nuestra interacción con la gente, y es ahí justamente donde nosotros tenemos que ser testigos de Jesucristo. Así que ese mensaje tenemos que predicarlo a través de nuestra exposición, pero no olvidemos que también tenemos que presentarlo a través de nuestra conducta. El Evangelio no solamente se predica con la boca, pero lo predicamos con los pies, es decir, la forma en que nosotros nos conducimos. Esto es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Entonces, otra vez, la pregunta es: ¿cómo puedo llevar una vida espiritualmente productiva en ese campo misionero donde el Señor nos ha puesto? Esto que tenemos acá en el capítulo 15, que es lo que vamos a ver hoy, es la continuación del discurso de Jesús que le da a sus discípulos. La primera parte del discurso está concentrada en el capítulo 14. Y allí tenemos, por ejemplo, desde los versos 1 al 14, al Señor Jesucristo ofreciendo una nota de consuelo a estas personas, debido a que acababa de darle una serie de noticias bastante duras, ¿no?, a estos hombres, y que los había inquietado. En el capítulo 13, el Señor le dijo, por ejemplo, que les anunció la traición de parte de uno del grupo. Además, les dijo de que se iba a ir, los iba a dejar ahora. Y número 3, como si esto ya no era suficiente, anuncia también que en el verso 38 del capítulo 13, que Pedro va a negar al Señor Jesucristo no una ni dos, sino 3 veces. Y lógicamente esto, bueno, produjo una tremenda inquietud en los discípulos. Sin embargo, aunque él ha de partir, entonces entramos en la segunda parte del capítulo 14, que va desde el 15 hasta el final. Les comunica que no los va a dejar solos, no los va a abandonar a estos hombres, sino que va a enviar al Espíritu Santo justamente para que sea el consolador y la guía en la vida de estos hombres. Así que les promete que Jesús ya no estará con ellos, pero va a estar en ellos, en la persona del Espíritu Santo. Bueno, en el verso 18, noten ustedes que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y más adelante, en el verso 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada en él. O sea que Dios, el Padre y el Hijo van a morar en cada una de las personas. Es algo personal, es algo individual. No va a... moran todos, por supuesto, pero es algo personal lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá. Tenemos entonces una palabra de consuelo, capítulo 14, en la primera parte, y la segunda parte, una promesa firme. Miren, yo quiero que acá paremos un poquito y pensemos esto, ¿no? Teniendo en cuenta que el Señor dice que vamos a venir a morar en Él, tenemos que pensar un poco, en especial cuando se trata de lo que nosotros decimos, la forma en que nos conducimos y muchas veces incluso lo que pensamos. Porque yo creo que a veces solemos olvidar que no solamente estamos en la presencia de Dios cuando hacemos estas cosas, pero el tema es que la presencia de Dios está en nosotros. A eso apunta el Señor Jesucristo acá. Es decir, el Padre y el Hijo están presentes en esos momentos en que nosotros decimos algo, o hacemos algo, o pensamos algo. A veces actuamos mirando hacia los costados para ver si hay moros en la costa, ¿no? Miramos a ver si está la señora, o el marido, o los chicos, o los padres, el pastor, los hermanos, no sé, alguna persona que pueda tirarnos las orejas porque estamos haciendo algo malo, estamos diciendo algo indebido.
Y bueno, como no vemos a nadie, entonces nos lanzamos a actuar. Pero el problema es que, si bien es cierto que no nos ven personas, Dios nos está viendo. Y no solamente nos está viendo desde fuera, pero la Escritura Jesús está diciendo esto, que el Señor está en nosotros. En un sentido estamos haciendo al Señor partícipe de estas cosas que hacemos, incluso a veces lo que pensamos. Puede ser que nadie sepa que yo no me vea hacer algo o decir algo indebido, pero acá en la cabeza muchas veces gestamos cosas que dejan mucho que desear. Así que cuidado, esto es algo que nos lleva a reflexionar lo que dice Jesús. Tenemos que pensar bien cómo estamos actuando, porque la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener cuidado de qué manera nosotros glorificamos a Dios a través de ese templo, porque de lo contrario estamos haciendo a Dios partícipe de algo que no corresponde, o lo estamos haciendo testigo de algo que no corresponde. Una palabra de consuelo, una promesa firme, y ahora, capítulo 15, tenemos un llamado a la permanencia. Llamado a permanencia. Esta parte del discurso, tengan en cuenta que todo esto forma parte del discurso que va desde el capítulo 14 al 16, incluyendo el capítulo 17, la oración sacerdotal o pastoral de Jesucristo por los discípulos. No solo por los discípulos, sino también por todos aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Entonces podemos agarrar y dividir este capítulo 15 en tres enfoques, tres tópicos. Uno sería, versos 1 al 8, resultados en Cristo. La segunda parte es el amor de Cristo y obediencia a Cristo, que va desde el verso 9 al 12, y la última parte, que va desde el 13 al 16, la amistad de Cristo Jesús. Así que vamos a tratar de analizar estas tres secciones, ¿no?, del capítulo 15 para ver si sacamos algunas lecciones. Y vuelvo a repetir, cómo vivir vidas espiritualmente fructíferas, de testimonio en aquel perímetro donde nos desenvolvemos, y poder compartir de Jesucristo en una forma efectiva. Resultados en Cristo, versículos 1 al 8. Miren, vamos a leer esto. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Noten ustedes ante todo la insistencia en estos versículos de parte de Jesucristo a que los discípulos permanezcan en el Señor. Lo dice en el verso 4, verso 5, verso 9, verso 10. Y en todos estos casos se repite exactamente la misma expresión y significa permanecer, significa mantenerse, continuar, persistir, perpetuarse en el Señor. Ahora, ¿por qué esta insistencia de parte de Jesús de que permanezcamos en Él? Bueno, a ver, versículo 2, porque Jesús espera que nuestras vidas produzcan fruto. Pero al mismo tiempo quiere que permanezcamos en Él, porque separados de Cristo es imposible producir esos frutos. Por eso es importante la insistencia de Jesús y tenemos que tomar nota de eso. Así que, si tú estás pensando, bueno, ¿cómo puedo producir frutos? ¿Cómo mi vida puede ser de testimonio? ¿Puedo llevar
gloria a Dios. Bueno, lo primero que tienes que hacer es agarrarte del Señor, permanecer en el Señor, porque es solamente en esa condición que tu vida va a empezar a producir frutos. Jesús se describe como el labrador. El Padre es, mejor dicho, Jesucristo se describe como la vid verdadera, el Padre es el que se describe como el labrador, y nosotros los discípulos somos los pámpanos, y pámpanos verdes. Cuidado con esto, porque también están los pámpanos secos, que no producen, que no sirven, que están ahí pero no están recibiendo la alimentación de la vid, por lo tanto dice que son cortados. La idea central acá es que los cristianos no poseen vitalidad espiritual aparte de Cristo. Y que tú y yo no podemos prosperar bajo ningún punto de vista en nada en las cosas espirituales sin Cristo. Y esto nos recuerda un poquito lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Tenemos ahí un grupo de personas que estaban metidos en el santuario. Probablemente cantaban himnos, hablaban de Cristo, pero la imagen es curiosa porque se describe a Jesucristo afuera del templo, golpeando la puerta para ver si alguno lo invita a entrar a su vida. Es una cosa terrible eso, ¿eh? Así que tenemos personas entonces que no prosperan porque dejan a Cristo fuera de sus vidas. En el Antiguo Testamento, Dios esperaba que Israel, cuando fue establecida como nación, produzca frutos, algo que glorifique a Dios. Si notamos que en el Antiguo Testamento se compara al pueblo de Israel con una viña, es decir, donde se producen las uvas. En el capítulo 5, voy a leer esto porque es muy interesante, dice el Señor: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un lagar fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? Dice, dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Y entonces acá viene la aclaración. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. O sea que, otra vez, esperaba juicio y justicia, y ninguna de esas cosas se encontraba en la nación de Israel. En los tiempos de Jesucristo, los líderes de la nación, los escribas, fariseos, saduceos y toda la gente que le daba la espalda a Jesucristo en estos días de su predicación, en Israel estamos hablando, son parte vinculante de aquella viña que seguía dando malos frutos. Lo mismo que decía Isaías del pueblo de Israel, se volvía a repetir ahora en los días del Señor Jesucristo. Así que la viña de Israel no dio buenos frutos. Por eso ahora Jesucristo dice, en contrapartida, lo que dio como resultado Israel, dice, yo soy la vid verdadera, la vid que da fruto, que agrada al Padre, que es el labrador de esa viña. Entonces Dios como labrador preparó con esmero el terreno, preparó la historia, justamente para que aparezca esta vid verdadera al mundo y por su obra
tener frutos que dan gloria, que dan satisfacción al Padre que lo envió. Ahora, como pámpano, fíjense en que se describen dos tipos de cristianos. Por un lado tenemos el cristiano nominal, que no es cristiano, es el que dice yo soy cristiano, pero no camina, no practica, no es un discípulo de Cristo. Va a la iglesia, pero no es un discípulo de Cristo. Entonces tenemos ese tipo de cristiano, llamémosle cristiano por ahora, nominal, y luego tenemos el verdadero cristiano, que es el discípulo de Cristo. En cuanto al cristiano nominal, fíjense en que se dice en el versículo 2, que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitan. Dice, lo quitará. En el verso 4, en la segunda parte, dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y luego, verso 5, al final dice, separados de mí nada podéis hacer. Por eso viene la sentencia en el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Ahora acá cuidado con esto, porque no está hablando del cristiano que cae de la gracia o que cae de la salvación, como muchas veces se escucha hoy. Esa es una interpretación incorrecta. Jesús acá no está tratando el tema de la salvación en este capítulo. Él está hablando a personas que han sido salvas y les está aconsejando que permanezcan en Cristo para que sus vidas sean productivas. Entonces acá el Señor Jesucristo está hablando de un grupo de personas que, aunque están ahí identificados en las cosas del Señor, no son del Señor. Y probablemente acá se tenga en mente en este grupo a Judas, que otra vez iba a traicionar al Señor. El Señor ya lo avisó en el capítulo 13. Pedro también lo traicionó, pero eventualmente se arrepintió el hombre. Pero con Judas fue un caso, un capítulo aparte. Entonces, Judas podría ser un fiel representante de ese tipo de persona. Es decir, son quienes están con Cristo, están con la iglesia, están con los hermanos, pero sin embargo no son de Cristo, no son parte de la iglesia y tampoco son parte de la fraternidad o familia cristiana. Están ahí, pero no están ahí. Estas son personas que, nos dice ahí, no llevan fruto. Son personas que no han sido limpiados y por lo tanto, debido a esas cosas, no permanecen. Y entonces los resultados de tal cosa es lo que se dice en el versículo 6. En relación a los creyentes verdaderos, dijo Jesús que ya han sido limpiados, en el verso 3. Esa es la razón del por qué unos no producen y los otros sí. Aquellos que son pámpanos secos y se echan al fuego es que realmente no han sido limpiados. Están todavía en su pecado, están perdidos. Los cristianos son aquellos que han sido limpiados, según el verso 3. O sea que la rama que está sana, Dios la cuida, la va limpiando de toda cosa, se la mantiene para que justamente esa rama, ahora por la mano de Dios, el labrador trabajando en él, produzca más frutos. Noten ustedes que el énfasis, a fin de cuentas, entonces, no está, la importancia de donde se quiere puntualizar la importancia de todo lo que se dice acá, no está en que llevemos fruto, sino en que permanezcamos en Cristo, porque solamente permaneciendo en Cristo es que nuestras vidas van a producir frutos. Acá, ojo, porque no se trata de una invitación, la voz es imperativa, por lo tanto es una orden que le está dando Jesucristo a sus seguidores, a ti y a mí. Ahora, el fruto o los frutos del cristiano son, en definitiva, la permanencia, el resultado de la permanencia de nosotros en Cristo Jesús. Y la permanencia en Cristo nos garantiza tres cosas. Por un lado, nos garantiza nutrición. Si nosotros estamos agarrados de Cristo, que es el tronco principal, la vid verdadera, y nosotros pámpanos que estamos agarrados de Él, bueno, entonces la savia que corre por ese tronco principal de la planta alimenta a los pámpanos. Lógicamente que todo es una alegoría de nuestra relación con Cristo. Jesús es el que nos va a ir alimentando en nuestro interior.
Él es la fuente de donde nos alimentamos. Nutrición. La segunda cosa es que tenemos, que se garantiza en esto, es identidad. Porque somos los pámpanos de Cristo. Tenemos esa identidad divina, no que somos dioses, pero estamos ligados a ese Dios. Somos familia de Dios, somos los hijos de ese Dios. Nutrición, identidad y número 3, producción. Versículo 5. Porque justamente en esa relación con Cristo es que nuestra vida se convierte en una factoría de buenas obras. Empezamos a producir, no como Israel, que daba frutos amargos, desagradables a Dios, sino que ahora por la obra de Dios en nuestro interior, comenzamos a producir cosas que le llevan gloria a su nombre. Noten ustedes el detalle, los pámpanos que dan fruto entonces son limpiados para que produzcan más frutos, y los que son cortados por no producir son descartados por completo. Y esto nos lleva un poquito a lo que decía en el capítulo 13, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al capítulo 13, versículos 10 y 11, Jesús dijo, el que está lavado, ¿se acuerdan que acá Pedro le estaba lavando el Señor los pies a los discípulos? Y entonces dijo, Pedro no quería que Jesús le lave los pies. Y entonces Jesús le dijo, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y entonces, claro, este hombre se tiraba de cabeza, bañame todo si quieres. Y entonces le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Y entonces Juan dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Entonces ahí está hablando ya de Juan, de Judas, de Iscariote, que fue el que traicionó o entregó al Señor. Yo creo que la mayoría conocemos todo eso. Hermano querido, si quieres una vida espiritualmente enriquecida y que sea productiva, ahí está la fórmula. A veces se les preguntan a los pastores o a los líderes de la iglesia, ¿qué puedo hacer para que mi vida sea productiva? Bueno, ahí está, lo tienes. Si quieres una vida productiva, lo que tienes que hacer es permanecer en Cristo. ¿Y cómo entonces manifestamos nosotros esa permanencia en Cristo? Bueno, lo hacemos en amor, en obediencia y la amistad. Y eso es lo que pasamos a ver ahora, que son las dos partes que siguen de esta sección del capítulo 15 de Juan. Entonces tenemos desde los versos 9 al 12, amor de Cristo y obediencia a Cristo. Dice el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego al final, verso 17, otra vez repica este mandamiento. Esto os mando, que os améis unos a otros. Macanudo, noten ustedes la importancia que Cristo le está dando acá, no solo al que permanezcan en Él, que esto es fundamental, sino que el amor sea uno de los frutos que nosotros hemos de producir o que hemos de manifestar. Producir no porque lo produce Dios, pero que hemos de manifestar, ejercitar los cristianos. Y bueno, pero ¿qué característica manifiesta este concepto del amor? ¿Qué clase de amor es este? Bueno, ante todo, noten ustedes que es el amor divino, ante todo, porque en el verso 9, noten que dice, como el Padre me ha amado. Así que la fuente, ¿no es cierto?, es Dios, y eso entonces se está hablando acá de un amor divino. No se trata de ese amor erótico, sentimental que muchas vemos en el teatro o en Hollywood, ¿no? Cuando presentan esas cinematografías donde la gente se dan un beso y qué sé yo. No, señor, no se trata tampoco de algo superficial o pasajero que hoy está y mañana se va. No, de ninguna manera. Juan, que estuvo presente cuando Jesucristo enseñaba estas cosas, eventualmente amasó todo esto y cuando el Señor Jesucristo ascendió al Padre,
le enseñó a la iglesia cómo interpretar y aplicar todas estas cosas. Y Juan, escribiendo a la iglesia, en el Primera de Juan, lo van a encontrar eso en el capítulo 4, verso 8, en la segunda parte dice, Dios es amor. Así que cuando se habla acá de amor, se trata de una cualidad divina. Entonces, es un amor divino. Número 2, es un amor eterno. Es un amor divino y es un amor eterno. Y esto lo sabemos, aunque no aparece allí, lo sabemos por implicancia, porque no hay otra manera de darle al asunto. A ver, si Dios es un Dios eterno, y ese Dios tiene cualidades que lo identifican, y una de esas cualidades o atributos es su amor, entonces dicho amor tiene que ser un amor eterno. Es decir, que Dios no comienza a amar, sino que Dios ama desde siempre porque esa es su naturaleza. Ama a los suyos desde la misma eternidad. A ver, yo creo que es difícil comprender esto para nosotros, pero es algo que está en las Escrituras. Cuando nos vamos, por ejemplo, al libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, dice el profeta, Jeremías se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Noten qué interesante, porque no dice te empecé a amar cuando naciste, cuando ibas creciendo, cuando empezaste a estudiar en la escuela de profética, o cuando te dedicaste al ministerio profético. No, dice que el amor que tenía Dios por este hombre es un amor eterno, trasciende el tiempo y el espacio. Y yo pensaba, pero bueno, ¿por qué Dios ejercitó misericordia sobre mi persona para darme salvación? Bueno, la respuesta a eso es porque Dios te amó desde la eternidad. No empezó a amarte cuando aceptaste a Cristo. No, Dios tiene amor eterno por sus criaturas. Siempre fuiste amado por Dios y el Señor Jesucristo. Por eso es que te eligió para salvación en lugar de abandonarte a tu destino de condenación eterna. Entonces, es un amor divino. Número 2, es un amor eterno. Y número 3, es un amor correspondido, un amor mutuo. Dice en el versículo 9, otra vez, que el Padre amó a Jesús. Y luego dice que yo los amé, es decir, Jesús, a ustedes. Y ahora dice, ustedes ámense mutuamente. Verso 12. Dice, este es el mandamiento que les dejo, que os améis unos a otros. Y en el verso 17 vuelve a repetir lo mismo, que os améis unos a otros. Así que acá tenemos que tener en cuenta cómo la obediencia, sus palabras juegan un papel preponderante. Está vinculada a este principio del amor. Otra vez, en el verso 10, ¿no es cierto? Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. En el capítulo 14, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Así que notamos, se dan cuenta la conexión que hay entre el amor y la obediencia. El amor de Cristo y la obediencia a Cristo de parte nuestra. Volvemos a Juan. Juan eventualmente escribe a la iglesia. Agarra todas estas palabras de Jesús, las asimiló, las estudió, y luego escribe a la iglesia basado en lo que aprendió de su maestro. Y Juan decía en 1 de Juan capítulo 4, versos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que miren qué interesante, lo que Juan le está enseñando a la iglesia, y por extensión a nosotros que somos la iglesia, nos está diciendo que la persona que ama, ama porque Dios es amor, porque el amor de Dios influencia en su vida. La persona que no ama no conoce a Dios,
nunca lo ha conocido. En el verso 20 agrega, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Bueno, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es tremendo lo que dice Juan acá, ¿no? Pablo eventualmente también escribe a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22, cuando enlista el fruto del Espíritu Santo, la primera característica de ese fruto que enlista allí es el amor. Entonces, ¿de qué manera manifestamos nosotros este fruto del amor? Aferrándonos a Cristo, de quien recibimos, por la presencia del Espíritu Santo, ese impulso de sentir, de practicar en obediencia esta cualidad esencial o particular de un verdadero discípulo de Cristo. Acá podemos parar y pensar un poquito en esto. ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo están tus relaciones con tu hermano? Con tu hermana. Ahí donde estás sentado ahora escuchando estas palabras, ponte a reflexionar. ¿Puedes hacer una lista de personas con quienes no tienes una buena relación? Especialmente los hermanos en la fe. Porque hay mucha gente en las iglesias que no se tratan con otros hermanos de la misma congregación porque tienen pleitos. Pero no podemos pasar desapercibido este asunto, porque Jesús nos está dando una orden. Y bueno, probablemente tengamos cosas que nos han molestado, nos han ofendido. A veces nos cuesta levantarnos y tomar la iniciativa para arreglar las cosas. Y entonces optamos por decir yo no me meto, hasta ahí llegué. Bueno, estás haciendo lío, porque el Señor te está dando una orden. Y recuerden que si guardamos los mandamientos es que permanecemos en el amor de Cristo. El discípulo verdadero obedece a su maestro. Y entonces lo que tenemos que hacer es levantarnos de ahí de donde estamos y encarar a ese hermano, a esa hermana y arreglar las cuentas. Ponte a cuentas con tu hermano porque de esa forma te pones a cuentas con el Señor. Si tú dices yo amo a Dios pero no lo amas a tu hermano, bueno, Juan nos pasa un juicio muy filoso en esto. Este hombre dice sin embaje, dice tú eres un mentiroso. Así que es para tomarse en cuenta. Piensa bien en eso. Si tienes algún hermano o una hermana y realmente estás pensando en cómo mi vida puede producir frutos espirituales, bueno, comienza haciendo eso, obedeciendo al Señor y ve y ama a tu hermano. Y el último punto es la amistad de Cristo. Versos 13 al 16 dice, noten cómo se conecta la idea del amor con la amistad. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y entonces ahora deja un poco el amor y comienza a hablar de la amistad. Y dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es muy hermoso, porque entonces acá Jesús nos identifica como sus amigos. ¿Qué tal? Sus amigos. Uno puede tener muchos amigos, pero no hay amigo como Cristo. Vosotros sois mis amigos. Y las pruebas más claras de su amor por sus amigos, el amor que Jesús tiene por estas personas, es que Él estuvo dispuesto a dar la vida por sus amigos, por los suyos, por ti y por mí. Ahora, cuidado, porque esto no quiere decir que nosotros podemos considerar a Jesús como mi cuate, ¿no? A veces somos un poquito irreverentes cuando manejamos este asunto, ¿no? Pensamos que a Jesús lo podemos tratar de tú a tú, porque el Señor dijo, vosotros sois mis amigos. Bueno, cuidado con esto, Debemos seguir tratando con Jesucristo de la manera que debe ser tratado. No nos olvidemos que Él sigue siendo el Dios encarnado, así que tenemos que tratarlo con honor, tenemos que darle el debido respeto, la reverencia que corresponde. Noten que en el versículo 15 da por sentado que todavía es nuestro Señor, a pesar de que nos llama a sus amigos. Dice así, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
Jesús está otra vez haciendo una comparación acá. Él es el Señor de nuestras vidas, así que no podemos acercarnos a Jesucristo con irreverencia. Entonces nos dice que en lugar de llamarnos siervos, ahora nos llama amigos, pero sigue siendo Señor de nosotros. Ahora, Jesús explica en qué sentido somos sus amigos, porque esto se puede malinterpretar. Entonces tenemos que mirar bien a dónde apunta Jesús cuando dice, vosotros sois mis amigos. Y entonces, ahí dice que, otra vez, no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, ¿por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que ahí está la interpretación del asunto. El siervo, cuando el dueño o el jefe o el amo le da una orden, no le está dando explicaciones por qué le manda hacer algo. El siervo tiene que ir y obedecer porque es el siervo y se terminó el partido. Pero el Señor, aunque podría darnos órdenes sin darnos ningún tipo de explicaciones, no nos trata como siervos o esclavos, sino que nos trata como amigos. Nos sienta allí y dice, te voy a explicar por qué quiero que hagas esto. Y nos cuenta entonces los misterios del Padre. Nos abre el corazón de Dios, nos revela esos misterios. Así que notamos, por ejemplo, en el capítulo 16, versículos, 13, si se quiere, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un siervo no se le dice nada de esto, pero porque somos los amigos de Cristo, entonces Él comparte estos misterios. Dice, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué hermoso que es esto, porque entonces ya no estamos ciegos, estamos ahí, adivinando qué va a pasar, tratando de entender, pero a ver, ¿cómo son los misterios de Dios? ¿Cómo es esto de la revelación? Dios nos abrió el corazón y nos dio el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y nuestro guía a toda la verdad. Esto es hermoso, lo que dice Jesucristo, porque ya no nos trata entonces como personas de afuera, sino como que somos parte integral en una relación muy especial. Ahora, noten cómo el tema de la elección vuelve a repetirse acá, y el sentido teológico de esa elección. En el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú no escogiste a Cristo. Saquémonos esa idea que se popularizó últimamente, que nosotros escogemos a Cristo. La Biblia nunca dice semejante cosa. Tú aceptaste a Cristo, pero es porque Dios trabajó primero en tu corazón. Dice allí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que tenemos elección. Número 2, tenemos propósito, y el propósito es para que llevéis fruto, dice ahí en el verso 16, y también entonces, noten ustedes que no solamente es para que llevemos frutos, como propósito o goal, sino también para que sea algo permanente. Dice allí, y vuestro fruto permanezca. Y esto entonces nos lleva de regreso al principio, cuando Jesús dijo que el labrador va a limpiar ese pámpano que ha sido limpiado por la palabra, para que ese pámpano lleve mucho fruto. O sea que adjudica esta obra no al creyente, sino a Dios. Aunque hay una responsabilidad directa del creyente, pero es Dios el que produce todo esto. Y luego, tercer lugar, dice, verso 16 al final, que hace todo esto, esta elección, y el propósito es para ser escuchados cuando nosotros elevamos nuestra oración. Otra vez dice allí, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que eso vuelve otra vez a lo que dijo a la segunda parte del versículo 7. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ojo con todo lo que queráis, eso lo explicamos en la exposición anterior. Juan nos hace entonces la interpretación correcta de eso que dice Jesús. Si pedís conforme a la voluntad del Padre, no pedir todo lo que queremos, y por ahí queremos cosas que no tienen nada que ver con el programa de Dios, entonces por supuesto esas oraciones no pasan del techo.
Acuérdense que Santiago es el que escribe en el capítulo 4 que hay pleitos y contiendas en los creyentes porque piden y piden mal para gastar en sus deleites. No piden para hacer la voluntad de Dios. Así que ojo que estos hombres nos enseñaron el sentido correcto de las palabras de Jesús en cuanto al tema de la oración. Ahora, nótese otra vez que en el versículo 14 hay un condicional. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Atenti con eso. Así que toda amistad legítima exige o demanda responsabilidad, compromiso y fidelidad de parte de los amigos. Nosotros no podemos conservar una amistad con alguien que es un mentiroso, infiel, un traidor. Entonces se espera que nosotros seamos fieles, obedientes al Señor. ¿Cómo es posible experimentar cosas tan hermosas como las que describe Jesucristo? Bueno, Él dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy, a fin de cuentas, la fuente de donde emana todo esto. Y noten que el último gol de todo esto que nos escribe Jesucristo, describe Jesús acá, es la gloria de Dios el Padre. Dice allí, por ejemplo, en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo de verdadero de Cristo es el que lleva fruto, y cuando esos frutos Dios los produce, eso le lleva gloria y honra, no al creyente, sino gloria a Dios. Y qué lindo es que Dios nos esté usando. Nos ha elegido, nos ha salvado, nos ha ligado a Cristo para que nosotros podamos producir fruto y de esa manera glorificar a Dios a través de nuestras vidas. No solo lo que hablamos, sino cómo vivimos como cristianos. Así que, hermano, piensa un poco entonces en ese mundo donde Dios te manda. ¿Cuál es el círculo de gente con quienes tú estás envuelto? Desde la casa hacia afuera. Y de esa forma entonces comienza a dar testimonio. Piensa qué tipo de testimonio estás dando. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo piensas? Ponte a reflexionar si manifiestas estas cosas que menciona Cristo en esta parte del discurso de despedida. Y de esa manera vamos a poder responder a nuestras preguntas. ¿Cómo puedo yo tener una vida fructífera que le lleve gloria a Dios? Para terminar, les dejo un pensamiento de un historiador, un pensador y ensayista del siglo XIX, Thomas Carlyle, que dijo lo siguiente: si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas palabras de Jesús que nos motiva a mantenernos firmes, aferrados a ti, Señor, para recibir la nutrición, la savia que viene de ti y que nos capacita, nos habilita para que nuestras vidas sean fructíferas. Vidas que realmente al actuar, al vivir, al caminar y al hablar, le den gloria a nuestro Dios, que es el labrador, el que ha preparado el campo, tanto en nuestro corazón como en la historia, para darnos esa vid verdadera de la cual tenemos tantas bendiciones. Ayúdanos en tu amor, ese amor sacrificial que has mostrado, a ser, Señor, obedientes a tu palabra y, por supuesto, a ser, siendo que somos amigos, al respetarte y ser fieles a ti, Señor, en todo. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.